Hola, buenos días y muchas gracias por participar en estas jornadas y por venir a contarnos, aunque ya los conocemos, los socios de Instrumenta, tu Sí. proyecto tan interesante sobre el mundo de las guitarras populares y tan necesario, ¿no? Así que cuéntanos tú un poco cómo iniciaste el proyecto y en qué consiste. Bueno, pues el proyecto Tiene Boca y Sabe Hablar surge un poco de mi tesis doctoral, que bueno, tú estuviste de tribunal, así que la recordarás, que lo dediqué a la Hermandad de Ánimas de Caravaca de la Cruz. Bueno, en 2019 publiqué el libro y la verdad es que el título nos da mucha pista sobre todo el elemento de la guitarra, o la oralidad y la guitarra popular a través de las hermandades de ánimas de la zona del sureste de la península, sobre todo en las zonas de Lorca, Moratalla, Caravaca, esa zona, ¿no? Y bueno, pues ahí ya empecé un poco a conectar, ya llevaba muchos años viendo pues instrumentos, prácticas instrumentales, técnicas específicas, afinaciones, todo ese tipo de cosas, y cuando terminé el libro, pues bueno, fue como un punto de partida el libro, porque ahí decidí que había como una falta de estudio, de atención, de materiales de todo tipo a lo que es el mundo de la guitarra popular o tradicional. Bueno, podemos usar esas dos etiquetas porque en muchos momentos van a coincidir. Y bueno, pues hablando con un amigo que le comenté, bueno, mira lo que quiero hacer, quiero grabar a guitarristas tradicionales de toda España, pero no sé cómo ponerle al proyecto, porque quiero ponerle algo que sea como llamativo. Y me dijo, ¿no lo has pensado todavía? Hay una copla muy famosa que dice, esta guitarra que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Y dije, bueno, yo creo que el nombre está claro. Luego Enrique Cámara me dijo que en muchos países de Latinoamérica esa copla se ha utilizado cambiando el instrumento en función de las necesidades de cada zona, ¿no? Pero en España se conoce esa copla sobre todo en relación a la guitarra. También me parece interesante porque muchos informantes, muchos músicos tradicionales, que creo que en otros estilos de música también se da, pero cuando hablas con informantes te dicen, es que había uno que le hacía hablar a la guitarra. Y eso te lo recalcan mucho, o sea, esos músicos que eran como los más diestros de una comunidad, de una aldea o de un pueblo, le hacía hablar a la guitarra, y eso me dio un poco la idea de cómo llamar el proyecto. Y bueno, pues hay mucha gente me pregunta, ¿y qué es la guitarra tradicional, no? Pues la guitarra tradicional es la guitarra, el estilo mayoritario que se ha empleado en España presumiblemente desde el siglo XVI, aunque no lo podemos saber porque hay muy pocas fuentes, pero el estilo rasgueado y a veces punteado que se usa en la guitarra, bueno, en las capas populares, y que nos ha llegado sobre todo a través de la música tradicional de la península y de las islas. Y bueno, pues ahora explicaré algunas técnicas. Tengo por aquí alguna guitarra y explicaré algunas técnicas porque algunas cosas son bastante sorprendentes a nivel histórico, ya no solo técnico, sino sobre todo histórico, de cómo algunas pervivencias pues nos llegan desde a lo mejor el siglo XVII, XVIII a la hora de afinar el instrumento, etcétera. Y bueno, una cosa que también me llamó mucho la atención o me impulsó mucho a seguir, a darme prisa, ¿no?, a hacer este proyecto, era el estado de salud de este estilo musical, porque si bien hay grabaciones, por ejemplo, de García Matos o de Alan Lomax, o hay otras grabaciones, realmente es un estilo que está muy de capa caída porque los intérpretes que mejor conocen estas técnicas pues son intérpretes que ya son de edad avanzada en su mayoría, aunque también los hay algunos más jóvenes que a lo mejor han recopilado de los mayores, pero en general estamos hablando de gente de más de 70 años, que son los últimos intérpretes. También hay que entender que esta forma de tocar la guitarra, que es rasguear y golpear la tapa en esencia, aunque hay muchas variantes, se empezó a perder en el primer tercio del siglo XX. Entonces, los que nos han llegado son de zonas rurales, de zonas montañosas como la Sierra de Gredos, como el Maestrazgo, como la Sierra de Segura, o como por ejemplo la zona de Lorca, que hay un hábitat muy diseminado en comunidades pequeñas, pero en las grandes ciudades esto es imposible encontrarlo. Por ejemplo, en toda La Mancha, por ejemplo, la Mancha albaceteña que yo conozco más, los últimos intérpretes desaparecieron en los años 80 y 90. Entonces estamos ante los últimos intérpretes. Por ejemplo, en la zona de Guadalajara también queda gente que toca, en algún pueblo de Cuenca, pero es muy difícil encontrar intérpretes
¿Qué pasa? Pues lo que ocurre es que, pues bueno, llevo varios años ya con estas cosas de la música tradicional. La verdad es que llevo desde la adolescencia y ya más o menos sé en qué localidades hay intérpretes de esta música. También es verdad que cuento con la suerte de gente que me pone en contacto con otras personas, ¿no? Pero en general, cuando comencé el proyecto, pues ya tenía claro que tenía que ir a Nerpio en Albacete, que tenía que ir a la zona de Caravaca en Murcia, que tenía que ir a la zona de la Sierra de Gredos, como unas zonas que son como santuarios de la guitarra tradicional, porque allí hay varias personas que tocan. Hay grupos de personas que han seguido manteniendo esta práctica. Y bueno, pues fuentes de estudio, interesante, todas orales. No hay muy pocas fuentes escritas y como esto es una práctica que es eminentemente oral, las fuentes escritas para mí van a ser secundarias. Hay en los tratados ya en el siglo XVI se habla de música, bueno, Bermudo habla de música golpeada, que no sé hasta qué punto puede ni siquiera equivaler con la música rasgueada, a lo mejor es homofonía tocada en la vihuela. Ya en el siglo XVI, XVII, creo que Gaspar Sanz y creo que también Pablo Minguet hablan de música ruidosa, que a eso a mí sí me sugiere mucho el estilo rasgueado. Y algún tratado del siglo XIX explica cómo tocar la jota, cómo tocar las seguidillas, así a nivel popular. Pero para mí las fuentes principales son los intérpretes, tanto grabaciones sonoras como grabaciones audiovisuales, que las hay y últimamente pues las que estoy haciendo yo. Bueno, el equipo con el que contamos somos 2 personas. Yo digamos que soy el que dirige el proyecto, hago las entrevistas, hago entrevistas previas, localizo a la gente y luego pues un amigo, Fidel del Campo, que bueno, pues trabaja el audiovisual y nos conocemos desde hace años y le propuse pues subirse un poco al carro de la aventura y vamos los dos pues para allá y para acá. De momento hemos corrido bastante, buena parte de la península, pero todavía nos queda bastante. El proyecto, pues lo primero que me propuse era visibilizar la existencia de este estilo, porque, por ejemplo, en la academia apenas hay publicaciones que hablen de este estilo musical. Ha pasado muy desapercibido cuando, como decía antes, es el estilo mayoritario a nivel social que se ha utilizado en la música popular de la mitad, sobre todo de la mitad sur de España y las islas, ¿no? No estoy seguro de esto, pero la zona más al norte de España donde se toca la guitarra de forma tradicional o donde se ha conservado es la zona de Soria, Segovia, bueno, en Aragón, pero lo que pasa es que se ha modificado mucho, en el sur de Cataluña. Esas son las zonas más al norte, en la Sierra de Gredos, más al norte de ahí es difícil encontrar. Bueno, en la zona de Ávila hay bastante, en Valladolid, en algún pueblo también. Y luego desde ahí hacia el sur. Por ejemplo, en Andalucía nos encontramos con el problema de que el flamenco, pues digamos que la expansión del flamenco, digamos que se comió de alguna manera pues los estilos tradicionales y los guitarristas que encontramos mayoritariamente suelen tener mucha técnica, suelen tener pues una técnica muy pulida o bueno, un estilo muy, muy claro, ¿no? Y los músicos tradicionales, pues muchas veces la parte técnica a lo mejor no todos tienen una técnica muy fuerte. Es muy variado, ¿no? Por otro lado, también revalorizar el papel social de la música del día a día, música sobre todo para bailes, para rondas y para otro tipo de cosas, es para lo que se usaba este estilo de música. Y el tercer objetivo que me propuse fue recopilar documentos de calidad audiovisual, porque en muchas publicaciones dice, sí, bueno, se rasguea y se golpea y te explican, pero no es lo mismo eso que ver una grabación de calidad con microfonía, con cámaras digitales, que a día de hoy, pues yo creo que esos medios pues, son muy interesantes para estudiar estas técnicas, ¿no? Que, por ejemplo, la etnomusicología se lleva haciendo desde los años 70, creo que fue Hugo Zeme el pionero, ¿no? de los documentales musicales. Bueno, a la hora de grabar, las grabaciones, pues los medios técnicos con los que contamos suele ser varias cámaras, intentamos sobre todo colocar varias cámaras y a la hora de explicitar la técnica musical, pues intentar pues, que una persona que esté viendo el vídeo en su casa pueda aprender esa técnica. No hacemos vídeos tutoriales como están tan de moda ahora en YouTube, pero sí vídeos que sean amenos y a la vez que una persona en su casa pueda ver la técnica de un guitarrista de Valencia, de un guitarrista de Segovia, de un guitarrista de Murcia, por ejemplo. Y bueno, pues el estilo, ahora os enseñaré algunas fotografías y al final pondré un teaser que hicimos de 7 minutos con el material que tenemos grabado ya, porque estamos ahora mismo, bueno, con la pandemia estamos parados, pero hemos grabado 9 capítulos de los 15 que nos hemos propuesto. O sea que
que la verdad es que la cosa va bastante bien, pero estamos en proceso y está pues, siendo un poco difícil porque desde febrero hasta julio casi tuvimos que parar y ahora la gente nos pide que no vayamos a verles, que no vayamos a grabarles y tendríamos que esperar un tiempo todavía. Bueno, nos hemos planteado el proyecto de manera que nosotros no intervengamos de ninguna manera, o sea, sí hacemos las entrevistas, sí, pero realmente en los vídeos no aparecemos, yo no aparezco en ningún vídeo, no se me oye hablar, es un estilo bastante antropológico en el sentido de que son ellos mismos los que explican cómo aprendieron a tocar, cómo afinan el instrumento, qué posturas ponen, si denominan tienen sistemas nominales para llamarle a los acordes. Todo eso, vamos, que tiene que ser, buscamos que sea muy natural y que esté poco mediatizado por nosotros en lo posible, que es imposible, pero por lo menos que si te vas a una aldea, pues sean ellos mismos los que explican todo y los que llevan el vídeo, digamos, adelante, ¿no? Y bueno, pues las generaciones más jóvenes de la guitarra tradicional tienen más o menos mi edad, 35, 36, 38 años, pero como ya decía antes, la mayoría de intérpretes tienen más de 70 años. Luego hay algunos que se han dedicado ya desde los años 70, se dedicaron a recopilar, a buscar a los viejos que había ya en los años 70, que tenían 80 años, 70 años y aprender de ellos. Por ejemplo, el caso de Fermín Pardo en la zona de Valencia, de Requena, o el caso de Juan Vila en la zona de Caravaca de la Cruz, en Murcia, que realmente, o por ejemplo Pedro Cabrera, que es un músico tradicional de mi edad más o menos, pero que se dedicó durante 20 años a conocer a todos los hombres mayores de la zona de Lorca más o menos, de la zona de Lorca de Murcia, y conoce, bueno, un montón de técnicas que ha aprendido de gente que ya falleció hace muchos años. Bueno, voy a sacar la guitarra para explicaros alguna cosilla. Creo que se me ve bien. ¿Me veis bien, no? La técnica básica de la... A ver, estamos afinados. La técnica básica de la guitarra tradicional, la más básica sería rasgueos y golpeos en la tapa. Creo que está en la cuarta o la quinta. Esa sería la técnica básica. Algunos lo sustituyen por un golpe de pulgar en vez de un golpe en la tapa. Por ejemplo, esa sería la técnica básica. También es muy interesante que en unas zonas y otras de España marcan de manera distinta, aunque todos podrían tocar juntos, es como una coiné musical, porque una persona de Segovia podría tocar con una de Baleares o de Murcia o de Almería, y aunque las formas de marcar no son las mismas, digamos que hay una técnica básica que se comparte. Bueno, esto ya os digo que es lo básico, pero por ejemplo, pues hay otras técnicas más específicas. Las escordature, hay unas escordature muy interesantes para, sobre todo, facilitar para el punteo, o el punteo entre comillas, porque no son punteos, digamos, como los que conocemos en otros estilos. O, por ejemplo, escordature para hacer acordes que sean más fáciles o para buscar otras sonoridades en el instrumento. Por ejemplo, hay gente que bajaba la primera un tono. Por ejemplo, eso es una escordature bastante conocida. Otra, por ejemplo, es subir la segunda medio tono. Y encontraban otras posiciones. Está un poco desafinado. Es la prima. Si yo pongo la posición de la mayor aquí, había gente que no sabía poner otra posición. Para encontrar la posición de re mayor tendría que salir así, pero si yo he modificado la altura de la segunda cuerda me va a salir así. Esto en unas zonas le llaman la J requintada, la J por prima. Bueno, tiene distintas denominaciones, depende de dónde. Y por ejemplo, esta posición la he encontrado tanto en Segovia como en Murcia, como en Valencia, como en La Mancha. Es una posición bastante llamativa. Otra, por ejemplo, es bajar la tercera a medio tono, que sería la afinación de la vihuela. Y a eso en varios sitios le llaman cifrado, aunque en otros sitios le llaman, por ejemplo, arreglar la guitarra de otra manera.
es bastante curioso, pero por ejemplo en la zona de Lorca, en Murcia, todavía en los años 50 todavía cifraban los instrumentos y por ejemplo los guitarros hasta los años 40 los llevaban todos cifrados. O sea que ningún guitarro, que ahora enseñaré un guitarro, ningún guitarro llevaba afinación de guitarra, llevaba la distancia entre las cuerdas era más la de la vihuela. Incluso hay otro cifrado cambiando la afinación de dos cuerdas, pero a ver. Por ejemplo, está un poco... Vaya. Por ejemplo, la mayor con la guitarra cifrada, o sea, la tercera cuerda bajada a medio tono, esto te da la mayor, pero es la posición, es como la posición de re mayor. Pues mucha gente lo hacía porque no sabía poner la posición de la, solo sabía poner la de re. Entonces cambiaba la afinación de una cuerda y entonces estaban haciendo, claro, cambian todas las posiciones. En otros sitios, por ejemplo, decían, es que dos guitarras afinadas por el mismo sitio, eso es ruido. Había músicos que decían eso, entonces ¿qué hacían? Pues entonces lo que hacían era afinar una guitarra así y otra de manera convencional. Entonces la sonoridad, pues, no es la misma y se busca un poco... Los músicos tradicionales tendemos a pensar que no sabían música. Yo me encontré ejemplos de gente que sabe afinar de oído y dice que con el afinador la guitarra no se afina igual que con el afinador. Gente que a lo mejor no sabe leer ni escribir y te explica 7 afinaciones de guitarra distintas para tocar simultáneamente y no sabe escribir en un pentagrama ni ha tenido formación musical. O sea, nos encontramos casos como estos y tienen una sensibilidad para la música, algunos músicos, no todos, hay de todo, pero de verdad que a veces es sorprendente. Por ejemplo, para puntear, y esto se hacía bastante en el guitarro, bueno, ya enlazando con el instrumento que enseñaba Ismael, esto es un guitarro tenor, esto es una copia de un instrumento de 1874, fabricado en Lorca, y es de 5 órdenes. Bueno, fijaros los bigotes que tiene, es como si fuera una guitarra del siglo XVIII, pero en esa zona se conservan todavía un montón de instrumentos con la configuración de la guitarra barroca. Veis que no tiene resalte el diapasón, como todos los guitarros. Y bueno, pues por ejemplo en los guitarros... A ver... Es que he cambiado la afinación, estoy aquí probando cosas. Vale. Por ejemplo, entre comillas, puntear, porque no es puntear del todo, era cuando usaban alguna afinación que al aire, por ejemplo, daba un acorde, que sería como una afinación abierta, no del todo, pero entonces, pues por ejemplo, para tocar las jotas... afinaciones se podía hacer esto. Esto lo siguen haciendo todavía en la zona del Maestrazgo, en Castellón, Teruel, sobre todo en la parte de Castellón. Todavía el guitarro se usa mucho para esto. Por ejemplo, en la zona de Murcia ya se ha perdido esto, pero en cambio se conservan instrumentos como estos. Y ya digo, puede haber perfectamente 20 instrumentos, muchos de ellos son del siglo XIX, con esta configuración. Y bueno, pues también muy llamativo la forma de tener una familia de guitarras de órdenes y que los músicos te expliquen cómo templar 5 instrumentos, cada uno con su cordaje, heredado directamente. Tú consultas un tratado y corresponden exactamente las afinaciones, la correspondencia entre cuerdas octavadas y no octavadas. Bueno, todo eso lo puedes encontrar todavía en Caravaca y en Lorca, que hay gente que te lo puede explicar. Ya está, bueno, yo en el libro lo reflejé y ya mucha gente no sabe de dónde viene eso, pero por ejemplo en Caravaca Juan Vila me lo explicó, me lo explica muchas veces perfectamente, o por ejemplo Salvador, el violinista de Moratalla, y te explican a qué altura tiene que ir cada guitarra. Pues una guitarra que va, pues como la guitarra... normal, pero por ejemplo hay una guitarra que va a una cuarta grave, que es una guitarra que le llaman la guitarra suelta, que lleva la prima en sí. Luego hay una guitarra o un guitarro que va afinado un tono por encima de la guitarra, otro que va al quinto traste, otro que va al séptimo traste, y cada una pues tiene sus acordes.
un músico tradicional como por ejemplo Salvador me decía, para templar varias guitarras a la vez, cada una tiene que ir por una malagueña, porque la malagueña, que es una de las piezas que más se toca allí, tiene 4 tonalidades. Entonces te decía, la primera guitarra va por la malagueña cifra, si mayor. La segunda guitarra va por la malagueña de los tangos, la mayor. La tercera guitarra va por la malagueña de Juan Breva, fa sostenido, y así pues, todas esas cosas pues también las he reflejado en los vídeos, todas estas técnicas. Y bueno, no sé si me voy, ahora lo que voy a hacer, bueno, os cuento ya lo último y ya os pongo el vídeo, os pongo también unas fotos. Hemos hecho una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, porque bueno, vi que había mucha gente que podía estar interesada en este tema y económicamente pues a mí también se me escapaba y hicimos una campaña que empezó a mediados de julio, no sé, no recuerdo exactamente el día, pero a mediados, como el 20 de julio, y a día de hoy quedan 20 días y necesitábamos, como máximo, necesitábamos 8.700 euros y llevamos 10.300. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, pero el problema es que ahora mismo no podemos grabar. Se han cancelado eventos a los que yo iba a ir a ver músicos tradicionales, también gente con la que tenía previstas entrevistas previas para ver qué podía grabar. Me han dicho que ni me acerque al pueblo, que no salen de casa, en varios sitios. Y entonces, pues bueno, tocará esperar. A mí el miedo que me da, pues claro, pues ya son gente de más de 70 años. Bueno, yo sé que voy a poder grabar antes o después, pero también me da pena porque, bueno, pues yo, entre comillas, prometí y puse en el proyecto, si no hay imprevistos sanitarios, primavera-verano de 2021, pues yo daré las recompensas a los mecenas que han participado, algunos estáis por aquí, pues recibirán en función de lo que han aportado, pues un DVD con las grabaciones o una camiseta como esta que llevo con el logo del proyecto, tiene Boca y Sabe Hablar. O bueno, hay otra recompensa que es una comida con algunos de los protagonistas de los vídeos, en los que por supuesto tocarán y cantarán. Y bueno, pues la verdad es que va bastante bien, estamos, ya digo, muy contentos. Podemos empezar a montar material ya, pero nos faltan por grabar unos 5 o 6 vídeos y esperamos grabarlos cuanto antes. Os voy a enseñar unas fotografías. A ver, voy a compartir por aquí para que podáis ver. Yo creo que si comparto escritorio, sí, escritorio, aquí, vale. Aquí debo tener, sí, algunas fotografías del proyecto, más o menos, están sacadas de las grabaciones. Por ejemplo, Pedro Cabrera es uno de los protagonistas de los que ya he hablado, que nos explicó técnicas antiguas de guitarra, los cifros que llaman allí en la zona de Lorca, que es bajar la tercera y la cuarta cuerda y distintas formas de conjuntar guitarras y guitarros. Por ejemplo, Fermín Pardo, Vicente Carrasco, estuve con ellos en Requena y también estuvieron explicándonos pues muchos toques de jota con escordature como las que he explicado y conjuntando 2 y 3 instrumentos. Por ejemplo, Miguel de la Dehesa, este hombre vive en Nerpio, no sé si visualizáis la provincia de Albacete, que tiene como un pico hacia abajo. Pues el pico hacia abajo, si te pones en un lado, mirarías hacia Murcia, si miras hacia abajo, miras hacia Granada, y si miras un poco hacia el oeste, ves, bueno, estarías mirando hacia Almería y Jaén. O sea, es una zona que está en medio ahí de ninguna parte, pues es un pueblo bastante difícil de acceder. Pues este hombre, que es pastor, pues nos explicó la técnica que él usaba para rasguear la guitarra, ¿no? Y bueno, pues estos son músicos también de esa zona, de la zona de Nerpio, en Albacete. Por ejemplo, Juan Vila, que creo que está conectado por aquí, hoy viéndonos, está aquí pues con su guitarra de 5 órdenes, que allí le llaman la guitarra mayor y está afinada una cuarta por debajo. Esta es la guitarra que usaban las hermandades de ánimas de muchos pueblos. Se conserva una incluso del siglo XVIII, que ahora mismo, no sé si recuerdo si estaba ahora mismo en el Museo de la Guitarra de Almería. Bueno, creo que Carlos González me dijo que la habían devuelto al dueño, pero vamos, es una guitarra que se ha expuesto varias veces. Y este ejemplar está fechado más o menos a mitad del siglo XIX, fabricado en Caravaca de la Cruz. Ya digo, una guitarra que cumplía el papel grave. Y bueno, pues Juan Vila recogió toda la forma de afinar, de tocarlo de personas que murieron ya en los años 80-90. Aquí también tenemos otra escena. El instrumento que veis a la derecha es un guitarro tenor fabricado en Murcia en 1863 por Calvo Alcañiz, creo que es el guitarrero, y es pues similar al mío. Además,
curiosamente, y enlazando con lo que nos ha comentado Ismael, aquí, sobre todo los guitarros, muchos de ellos, los más grandes, los tenores, llevan espejos en la pala. El mío la lleva y ese que veis ahí en la imagen también. El instrumento del centro es un guitarro atiplado que va afinado una quinta por encima de la guitarra. Y bueno, la guitarra de la izquierda ya la he comentado. Francisca Plasencia también es de Nerpio, de Albacete, y es curioso pues su historia porque, bueno, pues siendo una mujer no estaba muy bien visto que se tocase la guitarra, por lo menos, bueno, en esas zonas rurales. Y bueno, ella se empeñó en aprender hasta que su padre vio que había aprendido de tocar a escondidas, porque no le dejaban tocar, y cuando su padre le había ido tocar, dijo, pues a partir de ahora vas a aprender a tocar la guitarra bien y te vas a venir conmigo a todos los sitios. Y ahora es un emblema de la música tradicional del sureste, es muy conocida. Por ejemplo, Salvador de la Venta, del que he hablado antes, siempre ha sido violinista, pero es una persona que ha atesorado conocimientos sobre afinar instrumentos y sobre todo sobre los transportes, como llama él, que es distintas formas de afinar varias guitarras a la vez, con distintas afinaciones, con distintas alturas, claro. Aquí otra foto de Salvador. Y de las últimas, bueno, estos somos el equipo, Fidel y yo, en uno de los días de grabación. Y tenía 2 fotografías más de las últimas grabaciones que hicimos. Feliciano Ituero, que es de Segovia, estuvimos grabándole hace poco porque, bueno, él ha tocado mucha música folk, ha compuesto música, ha tocado en la ronda segoviana, pero también aprendió de los guitarreros segovianos y la verdad es que tuvimos una jornada muy, muy interesante con él. Y otra de las grabaciones que hemos hecho, ya termino con las fotografías, a ver si lo encuentro, sí, aquí. Jesús Seguía es de Puebla de la Sierra, ya tiene 80 años y también nos contó pues cómo era la música en aquella zona. De esta grabación, aparte de contarnos todo el aspecto ritual, en qué cosas se usaba la guitarra, cómo se enfocaba y tal, me llamó mucho la atención la guitarra de su padre con su golpeador de madera y sus rondadores, que son esas borlas de lana de colores que se ponían en los instrumentos musicales y también en las castañuelas, en las guitarras, en las bandurrias. Y bueno, pues él conservaba la guitarra y sus hijas también con sus rondadores todos preparados. Vamos a ver una parte muy, muy importante de la guitarra. Y ya para terminar, lo que voy a hacer es que os voy a compartir el teaser, que es el vídeo que hicimos para presentar el proyecto, que dura 7 minutos y creo que os va a explicar mucho mejor que yo. El vídeo de 7 minutos os va a explicar mucho mejor que yo todo el proyecto. Lo tengo por aquí. Entonces, había una copla que decían, la prima en la guitarra se señorea, como la moza guapa entre las feas. Y eso era porque la guitarra, al cifrarla, dejaban la primera libre. Y entonces iban haciendo florituras con la uña, como solía ser de metal la primera, le iban haciendo música en la primera. Así, ¿no? Esto lo aprendió yo solo. Esto es que me lo he ido sacando de la cabeza. Yo no soy de esos como los que llevan, hay unas notas escritas. Yo ha sido de la cabeza, todos los afines. Al principio nosotros tocábamos con guitarra solamente porque no habíamos todavía encontrado los instrumentos antiguos, pero alguien nos decía, esto antes no se tocaba con estos instrumentos. Juan Gamboa, por ejemplo, nos lo decía, Antonio, el tío José del Nevazo, nos decía, esto no se tocaba antes con estos instrumentos, se tocaba con otros, pero nosotros al principio tocábamos con guitarras transportadas. Y mi padre, la verdad es que no quería que yo aprendiera a tocar la guitarra, que decía, en aquellos tiempos, que una mujer tocara no era así muy bien visto, a lo mejor.
vamos así, tómelo, así, si tú te tomas cuenta. Haciéndolo en cámara lenta, tú lo vas contando y lo vas viendo. O sea, alguien que sabe de esto me ha dicho que esto es un instrumento de percusión afinado. Y ese es el objetivo que cumplía esta guitarra. Yo en mi comunión recuerdo de que terminamos de comer y venga, traeros la guitarra. Ahora a lo mejor pues ponen equipos de música, ponen reggaetón, pero yo en mi comunión fue eso. Pues tocar la guitarra y ahí bailando todo el mundo, unos tocaban, otros bailaban, otros estaban por allí mirando. Y había una cosa curiosa, porque ya descubrimos lo que quería decir Pedro Antón. Nos decía para que memorizáramos lo que era Pedro Antón, que es esto. Pedro Antón. Es simplemente que estas cuerdas, en lugar de ir a lo grave, vuelven a subir a lo alto. Bueno, vamos a tocar la jota, en vez de por aquí, por D, una cuerda más arriba. Como va con las terceras bajadas medio tono, que es cifrado, vamos a hacerlas por aquí. Por la noche
Bueno, pues ahí termina el vídeo de muestra que hicimos. Y aquí termino ya mi intervención. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Realmente es que es apasionante el poner, yo qué sé, boca, no solo a la guitarra, sino a todas esas personas que de una manera intuitiva y hacen una música práctica increíble, y además es que me ha encantado la sesión de hoy porque hemos visto, por una parte, a Felipe Conde hablando de la guitarra más actual y más moderna, y por otra parte, hablando de las guitarras más populares, y no hay contacto entre ellas. Yo no sé lo que opináis vosotros, Felipe. ¿Tú qué opinas también sobre ese mundo de la guitarra popular? Nos gustaría saber tu opinión, porque esa manera de hacer música, además tan a la antigua, o sea que ves esos instrumentos y dices, los que tocan los de Caravaca, y dices, pues es que están eso, hablando con Bermudo. Vaya, bueno, sí, más o menos, ¿no? De alguna manera. Una cosa por el estilo. Desde luego es un proyecto precioso, Julio, espero que tengas muchísima suerte, porque se necesitan proyectos como este. Y la pena es la pandemia, claro, que ahora no puedes ir a hacer las grabaciones. Totalmente. El miedo era no conseguir el importe, ¿no? Pero en un momento dado ya el miedo no era ya no contar con el importe para hacer todos los viajes, las grabaciones, sino ahora, pues no saber cuándo vamos a poder volver. Claro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues si os parece, estamos muy bien de tiempo y podemos abrir entonces pues un debate, preguntas a los tres participantes o una conversación entre ellos. En el medio la guitarra de Ismael, que tiene una parte de guitarra más de taller, más profesional, y otra parte que le acerca mucho a esos guitarros que tú has puesto tú también, ¿no? Con el espejo, con el número de cuerdas muy variable. No sé qué opináis, Felipe, no sé si estás ahí cerca y puedes hablar. ¿Y qué opinas de las guitarras que ha presentado Ismael y de las demás guitarras que hemos visto esta mañana? Hace años sí venía gente preguntando por esos guitarras, lo llamaban guitarros. La Mancha, había mucha afición, pero ha ido a menos. Ahora desconozco si se toca mucho, ¿no? Yo desde luego no me preguntan ya como me preguntaban antes que se hacía guitarras. Digo, nunca los he hecho, pero bueno, no me preguntan tampoco. O sea, yo creo que acá hay un poco bastante en desuso, ¿no? Como decía el compañero, ¿no? Pienso que el guitarro pues, es una música muy popular, que es muy bonita, porque a mí me gusta. Pues es diferente totalmente a lo que es la guitarra, ¿no? De concierto, por supuesto, ya otro tipo de toque con la guitarra española, pero es muy bonito popularmente hablando. A mí me gusta. Lo veo muy bonito para mí, muy alegre. Qué interesante, sí. Rasgueos, ¿no? El rasgueo, es todo rasgueo. Que me recuerdan al timple canario, que no sé si han hablado un poco de las islas, ¿no? Que muchas veces la manera en que rasguea el timple, que no tiene nada que ver con el rasgueo del flamenco. Sí, es otro rasgueo. Y tiene un parecido al rasgueo del guitarro este que estamos viendo, ¿no? Que es el diapasón también, no sé, más arriba, ¿no? No en la boca, sino que rasguea muy arriba también. En realidad, perdón, ¿puedo intervenir? Claro, Ismael. Sí, Ismael. Que todos los guitarros son herederos, evidentemente, de aquella guitarra de 4 cuerdas, de 4 órdenes dobles. No solamente los guitarros valenciano, aragonés, murciano, manchego, que hay en España, el timple canario, como habéis dicho, pero también el 3 cubano, el 4 venezolano, el 4 puertorriqueño, el charango, todos estos son igual derivados de la guitarra de 4 cuerdas que había en el siglo XV, evidentemente. Y no se punteaban, se rasgueaban, había formas distintas de rasgueo y aquí se acompaña siempre rasgueando.
Sí, y bueno, curiosamente, en algunas zonas, por ejemplo, como comentaba antes, en Castellón todavía se usa no para puntear, sino hacer adornos que parecen punteos. Y realmente los instrumentos que no punteaban, por ejemplo, en las hermandades de ánimas, eran las guitarras, los instrumentos que servían de base, aunque también hay que ver otros contextos, como por ejemplo los bailes en los que solo había un guitarrista, que era el contexto más habitual donde se tocaban las guitarras, que también se punteaban las guitarras, o se hacían adornos, no tocaban solo rasgueado, pero los guitarros en algunos sitios sí han tenido una función melódica cuando no existía, porque por ejemplo en la zona de Lorca hasta principios del siglo XX no se usaban bandurrias, ni laudes, ni violines para tocar música. Entonces se usaban guitarras y guitarros de distintas afinaciones y algunos tenían una función, vamos a ponerle todas las comillas que queramos, melódica, de alguna manera. Tengo que decirte, y me ha hecho mucha ilusión cuando estabas hablando, porque mi padre tocaba muy bien la guitarra, pero solamente sabía lo que se llamaba el 33. Efectivamente. Es decir, y hacía sus pequeñas notas enriqueciendo ese rasgueado, pero enriqueciendo con mordentes y con algunas notas simulando una melodía. Evidentemente, sus limitaciones eran enormes, porque como digo, él no sabía nada más que el 33 y se acabó. No le podías pedir otra cosa. Y lo hacía muy bien, y ciertamente con las dos fórmulas que has dicho, bajando la prima, subiendo la segunda. Eso es, eso es. Y bueno, sobre lo que comentábamos anteriormente de que el guitarro ha caído en desuso, bueno, en la zona de Valencia, por ejemplo, se usa muchísimo desde los años 70, ha tenido una revitalización, y en Murcia, desde los años 70-80 se empezaron a hacer copias de estos guitarros de órdenes que estaban bastante perdidos, y en los últimos años, ahora, pues que yo sepa, debe haber 4 o 5 guitarreros que hacen o que han hecho o que siguen haciendo instrumentos, porque además siguen apareciendo instrumentos. Es el caso más llamativo es el caso de estos instrumentos que algunos eran solo de la Hermandad de Ánimas y solo se tocaban durante 2 semanas al año y estaban guardados en las ermitas en medio del campo, y de pronto pues vas a una ermita, ya eso ya no pasa, ya los que tenían que encontrar los instrumentos ya los han encontrado. Pero, por ejemplo, Juan Vila me contaba como en el año a lo mejor 76 o 77 se fue a una ermita del campo de Caravaca que la habían vendido y era un gallinero, y allí se encontraron una guitarra y un guitarro del siglo XIX, la guitarra de 5 órdenes y el guitarro. Y en el campo de Lorca igual, abrir un arcón y aparecer allí los instrumentos del siglo XIX. Y esos instrumentos pues ahora mismo se están copiando y hay mucha gente porque están accesibles. Hace unos años no estaba. De hecho, en los años 60 o 70, cuando no se fabricaban guitarros, la gente compraba timples canarios, por ejemplo, para suplir la necesidad de guitarra. De todos modos, dentro de mi colección, yo tengo guitarros de los años 70, que es cuando ya vine a vivir a España, pero en los años 70 tengo guitarros aragoneses, valencianos, manchegos y murcianos. Es más, sí. Hasta de Murcia tengo una guitarra sin trastes. Ajá, interesante. Una guitarra muy interesante, sin trastes. Sí, en referente a la guitarra sin trastes, nosotros hemos hecho uno. Nos han encargado de guitarras sin trastes. Pues sí, en el año 70 o 71 la adquirí. Era cuando tenía el programa aquel de televisión de la banda del Mirlitón, y como yo me desplazaba buscando grupos grupos de baile o grupos de canto o músicos, me recorrí toda España y me recorrí y me aparecieron evidentemente los guitarros. Oye, qué interesante, perdona que intervenga. ¿Y cómo se toca una guitarra sin trastes? Pues como un violín sin trastes también. Sí, pero en el violín, no sé, tienes el apoyo del arco y tal, pero... No, pues la guitarra, lo difícil evidentemente es la colocación de los dedos de la mano izquierda, pero se hacen unos acordes de la misma manera que tuviera trastes. Ya, qué curioso. Y la guitarra, Felipe, sí. Es que no sale la nota como estamos acostumbrados a oírla, ¿no? Sale sorda.
es una nota sorda. Claro. Un laúd que no tiene trastes, el laúd árabe que no tiene trastes, que se toca con una pluma. Exacto. Con un plectro. El sonido no es limpio como el de la guitarra. El traste lo que origina es limpieza de sonido. Claro, efectivamente, sí. Son guitarras sin trastes para profesionales y para discos que han hecho. En fin, mi padre también, o sea, las se ha tocado y son sonidos sordos. No sale sonido limpio, es gangoso, es un sonido que no es bonito. ¿Y quién te pedía las guitarras estas, Felipe? ¿Qué tipo de músicos? ¿Te puedo decir Paco de Lucía? Ah, sí. ¿Pero para qué las usaban? ¿Para hacer dedos o...? No, para hacer grabaciones o... Para algún disco. Sí, tenemos que pensar que Paco de Lucía, en sus últimos discos, en Cositas Buenas o La Copla Andaluza, grababa también buzuki y mandola y reforzaba algunas melodías. Ahí nos podría contar David Leiva, que ha transcrito las distintas voces. Yo me remonto antes de de Cositas Buenas, de ese último disco. Yo me remonto de mucho Sí, pero me refiero que le gustaba reforzar ciertas melodías con otras cosas. Es otro sonido. Grita al laúd turco, grita al laúd sin trastes, ¿no? El laúd no tiene traste, entonces, claro, lo creativo de cuando no hay 10 trastes es que tú buscas la nota, o sea, inventas la nota que tú quieras, la creas, la puedes buscar igual los instrumentos de arco que no tienen trastes, que le ves la mano izquierda que siempre están buscando la nota exacta, ¿no? Entonces, lo que tenía pues es eso, que puedes hacer lo que quieras, tienes tu diapasón a tu disposición, la nota que tú, donde pongas la mano, ahí creas una nota diferente. Ahora, el sonido es muy, muy diferente. No tiene nada que ver. Claro, muy, muy, muy diferente. Y en el mundo de la música popular, Julio y Ismael, estas guitarras sin trastes tienen uso, ¿se lo pide la gente? No, porque yo solamente la he visto, ya digo, en Murcia y no la he visto en ninguna otra parte. Y además tocada por muy poca gente. Yo no la he conocido, no la he conocido. No, son encargos que te hacen temporales, o sea, no es un instrumento como para tenerle como instrumento de cabecera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es, a lo mejor en alguna grabación que quieres tener algo diferente, sonidos que se asemejan al sonido de la guitarra, pero que no suena como la guitarra, y entonces puedes sacar ese tipo de guitarra, ¿no? Sí. Yo sí puedo aportaros algo si queréis. La música popular urbana, por ejemplo, es muy famoso el bajo, perdón por interrumpir, el bajo de Jaco Pastorius, ¿no? Sí. Este bajista maravilloso que tenía ese sonido tan particular, ¿no? Y tocaba el bajo, era un bajo Fender, y le quitaba los trastes para conseguir esa sonoridad. Por ejemplo, no sé si habéis hecho el experimento de no tocar con la mano izquierda, sino tocar con un vaso sobre las cuerdas y se va haciendo una aproximación de las notas y es imitando muchísimo la guitarra hawaiana. Claro. Pisando con un vaso. Con un dedo, un tubo. Ahí en Estados Unidos tienen con un tubo que metes en un dedo, en el índice. Y también, claro. Vas dejándolo por todo el diapasón y hacer sonidos muy, muy bonitos. Sí, exactamente.